Bien, este video es un poco para contextualizar el uso de tecnologías de la web. Vamos a ver un poco de la historia del desarrollo de la web, desde sus inicios en CERN, cuyo autor es este señor, Tim, Tim Berners-Lee, le dieron el título de CERN. Él inventó esto en el 89 en el CERN, la Universidad de Oxford. Bueno, es toda una historia. Para quien le interese, se encuentra fácil en internet. Y este sitio web que muestra gráficamente la evolución de las diferentes tecnologías que tienen que ver con la construcción de lo que conocemos nosotros como la web, que no es que no sea internet, es que la web es una capa de lo que es internet. ¿Mm? Entonces existen esta evolución y la migración o más bien la evolución de los navegadores y, la adopción de estas tecnologías, lo que no quiere decir que los autores de los navegadores hayan sido los que hayan o no hayan colaborado en la evolución de estas tecnologías, no necesariamente. Quien dirimió un poco esta competencia inicial que se visualiza acá de tecnologías y navegadores, que básicamente lo que sucedió fue que existió una guerra, una carrera por quién se quedaba con el mercado de la web entre el gigante de Microsoft y otros competidores, que hasta el 2008 se definió esa competencia, cuyo ganador no fue ninguno, sino se dio por la llegada de este señor, que acabó con el problema. Quien adoptó la mayoría de tecnologías, no todas, como se puede visualizar acá. Vamos a poner esto un poco acá, ok, pero que Google buscó que se desarrollara y se adoptara este formato, básicamente. En esta evolución estamos hablando solamente de los navegadores web. ¿Okay? Quien quiera ver más detalles sobre esto, sería interesante que visualizaran cosas que conocen y preguntaran sobre estas cosas. De esta batalla solamente quedó Opera, Safari, Mozilla y Firefox es lo mismo, son de la misma empresa o fábrica o lo que sea, que de hecho Firefox hoy en día es apoyado por Google. Y esto viene hasta el año de 2013. O sea, ya está viejito. ¿Ok? También podemos visualizar un poco el crecimiento de usuarios en Internet y el consumo de información, de tráfico por usuarios, por el tráfico según espero. Como vemos, hasta el 2012 hay datos aquí. No son las únicas fuentes de información. ¿Qué tiene que ver con el HTML5 CSS3? Todo, porque como vieron acá, la adopción de los navegadores y del internet, el inicio de Chrome viene acompañado del desarrollo de los estándares de HTML5 y CSS3, que es lo que nos ocupa a nosotros en esta clase. Y hay diferentes herramientas para visualizar un poco sobre la implementación de esas características en los navegadores nuevos y lo que sería una web nueva, lo que llamarían una internet más actual. Aquí tenemos un sitio de visualización de los diferentes estándares que trajo consigo el HTML5 y su implementación en los diferentes navegadores y cómo se llamaban hacia el año 2013, y podemos ver la evolución al 2012, al 2011, no, al 2008, eso, 2008, al 2009, al 2010, 11, vamos a poner un brinco al 13. ¿Listo? Es interesante cómo, por ejemplo, no todos los navegadores implementaron las bases de datos indexadas, o no implementaron todos las transformaciones en 3D
eso viene de CSS, o las animaciones. ¿Quién se quedó por fuera? Adivinen quién se quedó por fuera. Bueno, ok, Safari se quedó por fuera del index de bases de datos indexadas, por ejemplo, pero fue el único. Fue la única característica que no implementó Safari. Bien, del resto sí lo implementó todas. Son las adiciones que HTML5 traía. No quiere decir que sean las únicas que existen en HTML. No, existen una gran cantidad más. Para entender un poco más y herramientas que les pueden ayudar un poco en el código, a aprenderlos, están estas páginas web como W3 Schools, que algunos seguramente las conocen, y en sus especificaciones de HTML, CSS, JavaScript, SQL y PHP. Son las herramientas básicas para el desarrollo de lo que llamamos front-end, de lo que nos ocupa en nuestra clase. ¿Qué vamos a concentrarnos? Vamos a concentrar fuertemente en HTML y CSS y en tercer nivel JavaScript, como ya les dije, y de ahí en adelante trataremos de abordar un poco sobre las demás tecnologías, pero nuestro foco de interés son estas tres. ¿Listo? Y para ello, pues les quiero mostrar un poco sobre herramientas que les pueden ayudar mucho. Por ejemplo, mientras este es un diccionario enorme de etiquetas de lenguajes, este diccionario es más interactivo, más interesante. Por ejemplo, buscar una etiqueta HTML como OL y sus especificaciones, por ejemplo, atributos de listas ordenadas, que eso es OL, y en dónde se utilizan y quién la soporta. Esto debe ser en programación. Ok, esto es, ven, no identifica qué es ls. Ok, pero me parece muy interesante. Cualquier etiqueta que tengan, por ejemplo, vamos a ver animation, CSS animation, y aparecen los navegadores que soportan, en qué versiones y en qué niveles. Ok, el porcentaje de soporte es un porcentaje de soporte según la versión, y el titular tiene que ver con las características según está utilizado esa etiqueta. Por ejemplo, este es una API. API, ya veremos de qué se trata un poco. Hay un curso específico de APIs en Codecademy. Hablo de historia de Tim Berners-Lee un poco. Páginas para consultar, por ejemplo, la accesibilidad en HTML5, que tiene que ver con temas de discapacidad, etiquetas que tienen que ver con esos temas específicos. Podemos dedicar una clase a este tipo de tema, sin embargo, tiene su ciencia, ¿no? La accesibilidad. Este tema también preparado para hablar un poco de la burbuja en el 2000, que fue la valoración de las empresas en el índice de Nasdaq, y cuya caída afectó mucho el desarrollo del Internet. Digamos que lo atrasó. Yo pensaría que lo atrasó muchísimo, sobre todo la implementación del HTML5, que estaba buscándose desde antes del 2008, pero que no se dio, pues porque requiere toda una implementación. Pero en esta visualización de Internet y de tecnologías, me saltó mucho el interés sobre cómo se ve el Internet. Y hay un proyecto muy interesante de cómo se visualiza el Internet y diferentes búsquedas para su visualización. Este señor, que es un artista, buscó cómo atrapar la estructura visualmente de la estructura del Internet hacia el 2003, que fue lo que yo lo conocí. Este no lo conocía, el 2010, y del 2015, que está roto el vínculo, pero afortunadamente, como Internet es una maravilla, hay un pantallazo del sitio y cómo se veía esa imagen, de cómo se ve al 2015 este Internet, mucho más robusto, se parece más denso el Internet. Pero existen más herramientas, por ejemplo, esta es muy interesante sobre el cableado del Internet y cómo nos comunicamos en el mundo entero a través de cables submarinos, los diferentes países y sus entradas.
Cuando yo empecé en la internet no existían estos cables, solo existían los de Barranquilla, por ejemplo. Muy seguramente Brasil tenía los suyos, pero hoy ya existen muchísimo, una densidad mucho más alta de conexión entre los diferentes países, una densidad enorme de conexión, muy interesante. Y por ejemplo existen diferentes formas de visualización de cómo se ve esa misma conexión, diferentes iniciativas de cómo se puede ver de manera MIT, de manera visual, la interconexión entre los diferentes gráficos y las formas en que nos conectamos, la interdependencia, de países, o a partir de las búsquedas. Muy interesante. Y el internet y su visualización en los mapas, ¿no? Muy interesante, sobre el tamaño de la cantidad de sites que hay en el internet por países. Vamos a ver el póster. El póster tiene unos diferentes tamaños. Acá está picture de cómo se visualiza ese póster. Es un póster impreso, pero esta es la visualización de esta iniciativa. Muy interesante cómo se ve según la cantidad de sitios. Internet Map. Como pueden ver, hay diferentes formas de visualizar datos. ¿Ok? Pero ¿dónde toman esos datos? Muy sencillo. Existen instituciones como esta, organizaciones como StatCounter o como Google, que visualiza cosas. Y Google, este StatCounter tiene una cosa muy interesante, una función muy interesante, que es la visualización de datos. Por ejemplo, el navegador que está siendo más usado, en este caso, comparando los diferentes navegadores, recuerden el primer gráfico, el que mayor uso tiene obviamente es Chrome, aunque hayan otros que digan lo contrario, tal vez por intereses propios. ¿Y cómo se pueden cambiar? Esto se pueden cambiar, bajar por acá, o se pueden, bueno, mentiras, pero podemos cambiar la edit captcha. Aquí está. Aquí podemos cambiar por fechas y lo que quisiéramos buscar, y podemos visualizar información. Obviamente son visualizaciones estadísticas que podrían convertirse en mapas. Eso es muy interesante. Existe otro sitio muy interesante que es mucho más feito, de alguna manera no es tan interesante visualmente, pero existen los datos, y de aquí podemos obtener datos para hacer visualizaciones, o por lo menos consultar desde nuestro punto de vista en programación, consultar bases de datos, orígenes de datos, para poder tener criterios a la hora de estar trabajando con información en el desarrollo web. Cuando nos preguntan o necesitamos cosas sobre, por ejemplo, qué navegador se usa más en qué país, eso es importante, eso podemos averiguarlo acá, por países. Ok, por ejemplo, qué tamaños de páginas, por ejemplo, Screen Resolution, también por países, o las diferentes plataformas y tecnologías que puedan estar usando, y la forma de visualizarlo. Eso nos permite generar criterios para, a la hora de desarrollar sitios web, podamos tener por lo menos información. Y me lo encontré muy interesante, sobre el proceso de desarrollo y de diseño de un sitio web. Pero en esto podemos centrarnos en otro video, no lo tenía contemplado, pero me gustó visualizarlo acá, ya que es una visualización de un proceso que yo hago en una clase de producción, donde realmente nos centramos en la investigación, hacemos unos wireframes y esquemas de contenido nomás, pero acá hay un proceso mucho más amplio. Era chévere poderlo comparar. Ok, por ahora eso es todo con este video, y espero les parezca interesante. Nos vemos en clase.